Imanata kayanki ñawakuna kichapin markachaumi kaya Ancash, Perú. Kichapinkunachaw achkam riquezan kapun, pero nunkakuna manam valorayta yachayatsu. Kaychawmi desarrollakash culturankuna. Somos de la Institución Educativa Carlos Alberto Izaguirre y juntos desarrollaremos nuestro proyecto Yachakushun Masta, que se centra en desarrollar las habilidades de jóvenes que han repetido de grado y tienen un mal comportamiento y tienen extra edad. Nosotros vivimos en una zona rural donde más del 50% de población estudiantil no logran continuar su estudio superior y no hay opción laborable. Al finalizar nuestro estudio, hay desigualdad educativa. Muchos de nuestros compañeros o familiares no han culminado sus estudios. ¿Por qué motivo? Por el motivo que los que lo rodean tampoco lo han hecho y no les da un buen ejemplo. Nosotros queremos ayudarlo, no será académicamente, pero en talleres que se están realizando los sábados, es exclusivamente dirigido por nosotras. Pero ustedes estarán preguntando cómo desarrollamos estas habilidades. Nosotros reunimos a jóvenes con nuestras mismas características y los invitamos a participar en los talleres. Bueno, los talleres están centrados en desarrollar nuestras habilidades como confeccionar pulseras, tallar en piedras, haciendo esculturas con plastilinas, danzando, siendo guías turísticas. Lo que queremos nosotros es que darles una opción para que puedan emprender un negocio y genere un efecto multiplicador en nuestra institución educativa. Y así repliquen lo que saben a nuestros compañeros. A través del desarrollo de nuestros talleres creamos alianzas con instituciones aledañas a nuestro distrito para mostrar nuestro trabajo y así nuestros compañeros generen ingresos por su trabajo y la población se entere y revalore nuestra cultura. Nosotros como líderes del proyecto para lograr y desarrollar los talleres mencionados, también recibimos previamente un taller de teatro y de expresión corporal para aprender a desenvolvernos, ganar mayor seguridad y aprender a manejar nuestras emociones. También recibimos asesoramiento por parte de nuestros docentes, quienes son nuestros principales aliados. De esta manera nosotros aportamos con el ODS número 10 y 4, ya que buscamos desarrollar habilidades con estudiantes que no son destacados académicamente, dándoles una oportunidad de liderazgo y valorar sus habilidades. Partiendo de ello, nosotros mismos motivaremos a nuestros compañeros que pasen por esta situación para que empoderen y generen una gran red de oportunidades.